en esta noche. Ofrendemos con alegría, hermanos, y con responsabilidad. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 1 de la palabra del Señor. Vamos a estudiar un tema que se llama la enfermedad de la arrogancia. La enfermedad de la arrogancia. Vamos a estar estudiando ese tema, la enfermedad de la arrogancia. Capítulo 5, versículo 1. Si lo tienen, me dicen amén. Y si me dicen amén, se ponen en pie porque ya lo encontraron. Y así estamos atentos a lo que vamos a leer. A menos que los que están cansaditos o algo, pues se quedan sentaditos. Los demás nos ponemos en pie. Dice la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Quiero que nos saltemos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, y si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quiero que lean el versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no dará tu siervo la carga de un par de mulas. Y esto es lo importante que quería que leyeran: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Pueden sentarse, hermanos. Es una historia de restauración. Una persona estaba enferma y busca la sanidad a través de un siervo de Dios. Le ponen una tarea un poco delicada y un poco hasta cierto punto ilógica, pero él lo hace, y después de hacerlo, él declara que no va a ofrecer oraciones y no va a ofrecer ofrendas a ningún otro Dios más que al Dios de Israel, que es nuestro Dios. Entonces el tema, les dije que se llamaba la enfermedad de la arrogancia o la enfermedad del orgullo, como usted lo quiera llamar. Bueno, antes de comenzar quiero
preguntarles cuántos orgullosos hay acá. ¿Cuántas personas orgullosas hay acá? O que fueron orgullosas porque Dios ya lo restauró de esa enfermedad. Porque, hermanos, este es el punto central de la enseñanza. Si todavía hay arrogancia en el corazón y hay orgullo innecesario en nuestro corazón, Dios va a tratar con ese orgullo, porque Dios lo quiere a usted completamente sano. O a lo mejor usted está pasando cosas en este momento que usted se pregunta por qué, y a lo mejor la respuesta está en que debe ver su corazoncito, y ahí va a encontrar la respuesta, que usted tiene un poquito de orgullo todavía. No le gusta que le llamen la atención, no le gustan ciertas cosas que sirven para su corrección, y por eso quizás estará pasando cosas que usted dirá, ¿de dónde viene esto? Entonces, ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántas personas humildes hay acá? Levante su mano. Bueno, Jesús sí tuvo la humildad y tuvo la capacidad de decir, aprendan de mí que yo soy humilde. Y si Jesús tuvo la capacidad de decir, yo soy humilde, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Algunos dirán, así digo que soy humilde, ya perdí la humildad, dicen. Pero Dios pide eso de nosotros. Les voy a poner así la pregunta: ¿cuántos están en el camino de la humildad, buscando, en ese camino de buscar la humildad? ¿Cuántos están en ese camino? Me levantan su mano. Vaya, ahí sí, ya algo hicimos, hermanos. Ahora, eso es bien importante, que nosotros aprendamos a encontrarnos, a retomar el camino de la humildad que muchas veces perdemos. Hoy leí un pensamiento que dice que cuando el éxito llega a la cabeza, entra la pobreza al corazón. Entonces nosotros no debemos de permitir que las cosas buenas que nos pasan en la vida, o en los éxitos que vayamos teniendo en nuestro rubro, nos llenen tanto la cabeza que de repente perdamos la sensibilidad y la humildad que Dios a nosotros nos demanda. Entonces estamos en el camino, en ese camino de buscar la humildad, porque en el pasaje que leímos encontramos a un personaje que no era humilde, y Dios trató con la arrogancia de ese personaje. Y así como lo hizo con Naamán, Dios va a tratar con nuestra arrogancia. Entonces, mejor entregarle esa área al Señor antes de que Dios trate esa área, porque les está hablando una persona que sí, Dios trató fuertemente esa área en mi vida cuando yo comencé en mi caminar cristiano, y todavía la sigue tratando. Y que Dios le quiebre el corazón a uno y le quiebre el orgullo, duele, pero después vienen unas bendiciones tremendas. Pero era más fácil que nosotros se las entregásemos. Por eso a mí casi no me gusta cantar el coro que dice: quebranta mi corazón y quebranta mi vida, porque le estás diciendo al Señor que la quebrante, y después ya cuando estés quebrantado y vas a estar llorando y diciendo: ¿y por qué me está pasando esto? Y no, vos me lo cantaste en Emanuel. Pues quebranta mi corazón. Mejor quebrantémonos solos nosotros, mejor voluntariamente quebrémonos ante el Señor, y no andemos nosotros pidiéndole a Él que nos quiebre, porque si tú le andas pidiendo a Él que te quiebre, si por eso no le sale trabajo, si por eso, porque como usted no se ha quebrantado, por eso no avanza de donde está. Por eso este año, lo mismo que el año pasado, nosotros necesitamos avanzar, y nosotros necesitamos avanzar en el camino de la humildad. Así que en esta tarde vamos a estar estudiando cuál fue el camino que llevó a Naamán a entender esta virtud, que es la gran virtud de la humildad. Entonces, en esta noche nosotros tenemos que entender un par de principios. Si usted es cristiano, el cristianismo y la arrogancia no van de la mano, nunca van a ir de la mano. Entonces, de entrada, si usted se denomina cristiano y creyente, no se puede ser creyente y ser arrogante al mismo tiempo. No se puede. O usted es arrogante, pero creyente no lo es. No es creyente. Porque Jesús nos demostró que Él es manso y es humilde de corazón. Entonces, de entrada usted tiene que entender estos principios. No hay cristianismo con arrogancia. Por ejemplo, hoy día se está celebrando la Semana Santa, y nosotros muchas veces somos arrogantes religiosos, arrogantes espiritualmente hablando, religiosamente hablando, que queremos ver de menos a gente. Engañados, les gritan: ustedes están engañados, ustedes están
Ustedes vayan y nos burlamos incluso. Eso es arrogancia religiosa. Nosotros no tenemos que burlarnos de lo que ellos hagan. En su oportunidad, Dios le va a dar la oportunidad de direccionar a estas personas con amor. Dios le va a dar esa oportunidad, pero de antemano yo les doy ese consejo: no discutan en las redes sociales por las creencias religiosas de unas personas y de otras. ¿Ustedes creen que con un comentario faltando de respeto a las personas van a reaccionar? Las personas no van a reaccionar. Nosotros, no es un lugar correcto para, hasta mal testimonio es para nosotros si estamos discutiendo públicamente con personas que no tienen nuestra misma creencia. Entonces respetemos la creencia de los demás, y Dios nos va a dar la oportunidad de alguna vez nosotros darles un estudio bíblico así en amor y en mansedumbre, y las personas pues van a quizás cambiar su manera de pensar, pero una falta de respeto no va a hacer cambiar a nadie. Y lejos de eso, si usted le falta respeto a alguna persona, usted está demostrando que usted es religiosamente arrogante. No compartimos lo que muchas veces ellos hacen, pero tampoco entremos en choque a demostrar de que nosotros sabemos más. No va el cristianismo con la arrogancia, y por eso, si usted es cristiano, no puede ser arrogante. Quiero que estudiemos algunas de las cualidades de Naamán. A partir del versículo 1 menciona unas cualidades de este personaje tan particular, que era era un militar en este momento. Miren lo que habla acerca de este personaje particular, algunas de sus cualidades. Naamán, general del ejército del rey de Siria, uno de los imperios más poderosos de la época que se estaban levantando, era varón grande delante de su rey, es decir, lo tenía en alta estima. Dice después: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces, de esto yo puedo sacar un par de cualidades, incluso algunas que se pueden sacar a través de un estudio sencillo. El nombre de él, Naamán, significa dulce, agradable, simpático y carismático. Entonces, ya de entrada con el nombre, él tenía un plus que muchas veces otras personas no tienen. Miren, era agradable, simpático, carismático y dulce. Las personas carismáticas tienen un plus que las personas que no tienen carisma no lo tienen. Por ejemplo, usted cuando va a un lugar donde hay atención al cliente, a algún restaurante, incluso a alguna iglesia, usted se va a encontrar con personas que tienen carisma y se va a topar con otras personas que tienen falta de carisma. ¿Qué hacen las personas que tienen carisma? Hacen sentir bien a los demás. Eso es una persona carismática. Una persona carismática viene y le dice a este brother que está acá: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te veo bien, te veo bastante bien, y yo veo que Dios te ha bendecido bastante, y lo comienza a hacer sentir bien. Pero una persona que no es carismática viene donde otro le dice: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gordo lo miro ahora, veo, y lo hace sentir mal. No tiene carisma. Una persona que no tiene carisma viene y le dice: hey, tenías bastante de no venir, vaya, ya era hora que te congregara. Lo hace sentir mal. Pero una persona, no, fue broma, pero una persona carismática lo dice: bienvenido, esta es su casa. Ya te extrañamos y te recibimos con los brazos abiertos. Entonces Naamán tenía un plus, que Naamán era carismático. No ese movimiento espiritual, sino que tenía un carisma adicional. De hecho, ustedes habrán visto que las personas que se dedican a las ventas necesitan ese carisma. Las personas que estamos sirviendo en la iglesia necesitamos ese carisma de hacer sentir bien a las personas. Nosotros no queremos hacer sentir mal a nadie. Naamán tenía carisma. Era agradable, era simpático. Entonces la gente quería estar con Naamán, porque la gente quiere estar con las personas que los hacen sentir bien. Si la gente no quiere estar cerca de usted, usted no tiene carisma y tiene que empezar a tratar esa área de su vida. Si la gente no quiere estar alrededor suyo, es porque usted no tiene carisma. Si usted cuando cumple años nadie se le acerca para felicitarlo, usted no tiene carisma. Si usted para el día de la amistad, que de vez en cuando uno le dice: hey, feliz día del amigo, si usted nadie se le acerca, usted no tiene carisma y tiene que empezar a tratar ese carisma. Nosotros necesitamos ser personas simpáticas. Naamán lo era a través de su nombre. También yo puedo encontrar que Naamán tenía un alto rango en el gobierno. Dice la Biblia que él era general del ejército. Entonces él tenía un alto rango, tenía un buen trabajo, él tenía un excelente trabajo. Entonces la gente que generalmente tiene buenos puestos empieza a llenarse de arrogancia. Naamán tenía un buen trabajo, pero no solo tenía un buen trabajo, sino que también era exitoso, porque dice que por medio de él había ganado Siria varias batallas. Entonces era una persona ganadora, demostraba que era una persona eficaz en su trabajo. Miren por otro lado su carácter, era valeroso en extremo, y dice que las victorias las había
dado Dios a través de él. Entonces Dios lo usaba también. Todas estas cualidades hacen que una persona comience a volverse arrogante. Y ahí es donde está el riesgo de nosotros. Ahora, aquí hay una contraposición que yo les traigo. En el peor de los casos, por lo menos Naamán tenía insumos para ser arrogante, que no es correcto bajo ninguna perspectiva. Pero ¿cuál es la contraposición? El peor de los casos, gente que no tiene nada, y es unas personas arrogantes, que si las cosas no se hacen como quieren, pues yo me voy, porque yo no. Y arrogantes a lo sumo, no tienen nada y siguen siendo arrogantes. Estas personas son los que dice ese refrán, son limosneros y con garrote. Piden, y cuando piden las formas como quieren que uno les ayude. Personas que son arrogantes, y si uno no les ayuda, se molestan. Es decir, póngale de que hay una persona, las personas arrogantes, vámonos, pongamos ejemplo, aquí estamos en familia, de aquí no va a salir, solo en YouTube va a salir, pero de aquí no sale. Son las personas que le dicen, necesito que me ayude con $50, le puedo dar 10 nada más, démelos pues, y se van enojados. Y entonces, ¿dónde está la humildad? Son las personas que no se les puede decir nada porque explotan. Las personas arrogantes se sienten aludidos, lo está diciendo por mí, me ofendieron en la iglesia, ya me voy. Entonces son personas arrogantes, y Dios va a tratar con ese orgullo. Naamán tenía, Dios lo usaba, su nombre era bonito, era una persona agradable, tenía un buen puesto, pero a pesar de todo esto que tenía un problema que no le podía ayudar a solucionar ni su puesto, ni su sueldo, ni su rey, ni todos los medicamentos, ni los hospitales de esa época. Tenía un problema, y el problema era, y dice, pero leproso. Tenía un montón de cualidades buenas, pero leproso. Y al final terminamos descubriendo que la verdadera lepra de Naamán no era una lepra, si bien era física, pero su raíz no era una raíz física. La raíz de la enfermedad de Naamán era una raíz espiritual por causa de su orgullo. Entonces, por eso nosotros tenemos que desechar el orgullo de nuestra vida. Deséchelo, hermano, y empecemos a tratar de caminar una vida en humildad. Empecemos a tratar de caminar una vida más sencilla. Naamán, en esencia, el problema de Naamán era el orgullo, pero es que había desembocado en una lepra. Entonces, por eso nosotros muchas veces tenemos gente que tiene buenas cualidades, pero tiene una pequeña lepra que no le permite tener el ideal que Cristo quiere para su vida. Hay personas que en nuestra iglesia nosotros decimos, qué buen servidor es este hermano, buen siervo, es bien servicial, tiene un gran espíritu de servicio, pero no sabe administrar bien sus finanzas y tiene deudas. Hay gente que dice, qué buen padre es este. Hay niños que dicen, mi papá es el mejor, es un buen padre y siempre se acuerda de mí, me llega a traer temprano, pero es un mal esposo. Lo que dice aquí, Naamán tiene un montón de cualidades, pero leproso. Hay otras personas que cumplen todos los requisitos religiosos, ¿verdad? No usan aritos, no se pintan el pelo, se visten con faldas largas, pero chismosos. Y entonces ahí es donde siempre Dios va a tratar con eso. Hay otras personas que pueden cantar, pueden tocar todos los instrumentos, pero se burlan cuando los otros se equivocan. ¿De qué sirve todo lo que sabe? Arrogante. Hay otros que dicen que, o de otras personas se puede decir, mire, ese hermano cuando predica y que no sé qué, pero mujeriego. Y siempre hay un pero que nosotros tenemos que tratar. La arrogancia, hermanos, está en todas las esferas de la sociedad. Arrogancia laboral, arrogancia académica, arrogancia financiera,
arrogancia en los dones, arrogancia. Y Dios va a tratar con la arrogancia. Hermanos, los que predicamos y los que ministramos, que Dios nos libre de pensar que nosotros somos los que traemos el avivamiento y la unción a la iglesia. Que Dios nos libre, nosotros somos instrumentos nada más. Y yo lo que hago cuando Dios nos toca, yo lo que quiero es meterme también. Yo soy un instrumento de Dios, y cuando los hermanos predican o cuando vengo a la iglesia, yo lo que quiero es meterme en el río del Señor. Pero que Dios nos libre de pensar, no hombre, yo soy el que trae la unción, y si yo me voy de la iglesia, hermano, nos va a salir el tiro por otro lado, a tal punto que cuando yo me vaya de la iglesia hasta quizás pueden mejorar las cosas. O cuando dice, si me echan de la empresa, si yo soy el que mueve todo, y capaz que cuando lo quitan la empresa tiene un despegue. No, si yo me voy de la casa, si yo dejo a mi mujer, esta mujer se va a morir de hambre. Capaz que cuando usted se va, la mujer sale adelante y usted era el problema. Así que nosotros no tenemos que bajo ninguna circunstancia ser personas orgullosas, ser personas que nosotros vayamos a pensar que nosotros podemos tener algo para ver de menos a los demás. Nosotros no tenemos que ver de menos a nadie. Usted tiene que ver a los ojos a las personas, no tiene que ver de menos a las demás personas. Entonces Naamán tenía orgullo, y Dios con el orgulloso, Dios trata con el orgullo. Dios trata con el orgullo. Aquellos que pensaban que Dios no iba a tratar con eso, hermano, hay que entregárselo al Señor. Yo no lo quiero ver después a usted solo comprando ropa de la mega boutique, que no es malo, no es malo. Incluso ahí nos hemos encontrado, ¿sí o no? Ahí les voy a regalar cupones de descuento, vaya, para que no se sientan. Pero no los quiero ver que por la arrogancia ustedes vayan en retroceso. No los quiero ver que por arrogancia ustedes antes venían en su carrito bonito. Por no desechar la arrogancia, Dios los vaya a hacer que después les toque venir en bus o a pie, que no es malo también. De hecho, yo he vivido todas esas etapas, pero que no se les olvide de dónde Dios nos ha sacado. No se le olvide, hermano, de dónde usted viene. Muchos de nosotros venimos de familias humildes. No se le olvide, hermano, que usted antes iba a cortar café. Ahora que ya tiene el título, usted viene ahí ya queriendo apantallar a la gente. Pero no se le olvide de dónde viene. No se le olvide que usted viene del cantón Cutumay. ¿Viene usted? Cantón Primavera. Que no se nos olvide. Dios va a tratar con la arrogancia. Y viene, le cae una enfermedad, una lepra que no era tratable en esa época, a Naamán, y comienza la sanidad del alma de Naamán, que en esencia la enfermedad era la arrogancia, era el orgullo. Lo primero que Dios hace lo primero que le ocurre a Naamán, lo encontramos en el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. En otra versión dice a una niña, la cual servía a la mujer de Naamán, el leproso del quien estamos hablando. Esta dijo a su señora, dice en el versículo 3, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo primero que le pasa a Naamán es que tiene que empezar a escuchar consejos, porque él, miren a Naamán. Naamán es una persona con recursos económicos para derrochar. Entonces Naamán tiene recursos y dice, no, vamos a ir donde los mejores médicos, porque yo al hospital nacional no voy a ir, vamos a un hospital privado, dice Naamán, y empieza a ir a tratar su lepra. Quizás le comenzó con una escamita o con una llaguita, le comenzó, no, lo voy a ir a tratar, vamos a ir al mejor hospital dermatológico de la época y vamos a ir, y se va a meter y le dicen, esta pomada échese y con esta está la mejor pomada de la época, y se le echaba, y a la siguiente semana más grande. Luego fue donde otra persona, este otro médico es mejor porque este tiene un posgrado, él estudió en Harvard, él estudió en Europa, él tiene conocimientos en medicina natural, y viene y va donde él y le deja, échese esta pomada, esta es la mejor, el marihuanol, lo mejor que hay de la época. Lo ocupa y más grande se le hacía. Y así fue agotando todos los hospitales privados y los mejores médicos y nada.
nada, hasta que una muchacha, una niña, una empleada de él, una esclava, porque quizás ni le pagaban, porque dice la Biblia que la habían traído secuestrada esta niña en una conquista que hacen al pueblo judío. La traen, es una empleadita, quizás andaba en chancletitas esta niña, y quizás andaba con sus pies todos sucios, porque era una empleada y había estado limpiando y le tocaba limpiar, y con su ropa sucia, y quizás era una persona que ni hablar podía, y ella le da el consejo: dígale a su esposo que vaya. ¿Y qué es lo que le toca a Naamán en primer lugar? Empezar a escuchar a gente que nunca pensó que iba a escuchar. Y no a nosotros. Dios nos ha hablado muchas veces por predicadores, por pastorcitos más humildes, gente que ni siquiera a veces ha sacado doctorados, a gente que tiene poco grado académico, y no a través de esas personas Dios nos ha hablado tanto. Dios nos ha hablado, pero muchas veces Dios no nos habla por arrogancia. Imagínense si Naamán hubiera sido arrogante y no escucha a la niña y no escucha a la mujer. ¿Quién te dijo eso? La Chabela, la que trajimos de allá de Israel. La Chabela. ¿Y yo qué le voy a andar haciendo caso a la Chabela? Pudo haber dicho él, pero no. Él le pone atención. Miren, por otro lado, pongámonos en los zapatos de esta niña. La niña, imagínense lo que logró esta niña. Logró hablarle de Dios a un general grande. Logró hablarle de Dios. Pónganlo, se los voy a platicar así. Esta niña pudo haber dicho, se pudo haber decepcionado de su vida: voy de esclava, voy de sirvienta y voy a estar ahí. Pero esta es la otra historia, el otro lado de la moneda. Pero esta niña nunca se decepcionó de lo que estaba viviendo. Desde allí ella hablaba de Jehová, desde allí ella hablaba de Dios, desde donde estaba. Imagínense, ella estaba ahí, esclava, de sirvienta. Quizás era la que le tocaba lavar todos los platos, quizás era la que le tocaba limpiar toda la casa, quizás era la que le tocaba barrer, le tocaba quizás hacerle los pies a la mujer de Naamán. Y los pies de la mujer de Naamán, las uñas eran bien gruesas y grandes, y ella hacía todo eso. Ella se pudo haber sentido decepcionada, pero ella desde ahí predicaba. No importa donde tú estés, desde ahí habla del Señor. Desde allí donde tú estés, habla del Señor. Porque la niña desde esa su trincherita, que era un puesto de servidumbre, desde ahí habló de Dios. Y de ahí comenzó la conversión de Naamán, de una niña. Entonces, volviendo a la historia de Naamán, Naamán tuvo que empezar a escuchar a sus subalternos. Hay mujeres que son arrogantes porque se creen buenas cocineras, y que yo voy a andar escuchando el consejo. Y de repente, ¿verdad?, la supera la hija o lo supera y la peor de los casos, cuando la nuera, cuando lo supera la nuera. Y no pueden seguir el consejo. No, mire, échele un poquito. Nosotros tenemos que aprender a escuchar los consejos de personas que a veces para nosotros están en menor grado. Naamán comienza y empieza la primera muestra de humildad. El camino a la sanidad comienza escuchando a personas, poniendo atención, en lugar de hablar más, escuchar más. La gente más sabia no es la que más habla, sino que es la que más escucha. Entonces Naamán comenzó y escuchó, y le cuenta al rey. Y una cosa curiosa que yo encuentro en el pasaje es que el rey de Siria tenía tanta fe que le da un montón de cosas para que lleve. Le da oro, le da plata, le da vestidos. Anda, si te va a sanar, anda. Si Dios te va a sanar, anda. Y una de las cosas que yo encuentro acá es que cuando Naamán le cuenta al rey, ellos tienen fe de que Dios va a hacer algo. Ellos tienen fe a tal punto que invierten un montón de cosas para esa sanidad. Hermanos, en Dios está la respuesta para todas sus necesidades. Invierta todo lo que tiene, métase con todo. Si yo le digo en esta noche, en Dios está la respuesta, en Dios está la respuesta para todas sus necesidades, yo no sé cuál es, créalo y métase con todo, con todo, con todo, con todo. Porque ellos invirtieron todo, porque sabían que ahí lo iban a encontrar todo. Si usted cree de que en Dios está la respuesta, métase con todo en la iglesia, con todo, con todo, con todo. Chele, te queremos ver sirviendo este año. Con todo, Chile, con todo. Es que a medias no se puede, con todo, con todo. Si miren,
A mí siempre me caía mal la gente que hacía medias. Cuando jugábamos fútbol, ay, ya no aguanto. Y decían, ay, semejante llorón. Y ya no aguantaban y se salían. Juguemos hasta que ya no aguantemos. Y cuando salíamos a tomar, a mí me caían mal los que solo se tomaban una cervecita. Una. Ay, si yo cuando iba a tomar con todo hasta que me quedaba dormido en la mesa. Y cuando yo encontré al Señor, cuando yo encontré la fuente de vida eterna en el Señor, yo quiero más y quiero más y quiero beber más y más y más. Y hermano, hay que meterse con todo, porque ellos creyeron. El rey creyó. Si Naamán, ¿crees que me puede sanar? Vos anda. Y si yo les dijera que en Dios están todas las respuestas, todas las respuestas, todas las respuestas. El otro día un hermano de la iglesia había publicado algo que a mí me conmovió mucho. El hermano había publicado un pensamiento que decía de que la necesidad de una persona la puede suplir Dios, pero la necesidad de Dios no la puede suplir ni 1000 personas. Pero esa necesidad que tú tienes de esa persona, Dios la puede suplir. Entonces en Dios están todas las respuestas. En Dios está tu futuro, en Dios está tu buen trabajo, en Dios está tu porvenir, en Dios está tu sanidad, en Dios está tu salvación, en Dios está tu vida eterna. En Él está todo. Si ellos creyeron siendo un pueblo pagano, ¿cómo no lo vamos a creer nosotros que somos el pueblo del Señor? Entonces creamos, invirtamos en el reino, invirtamos. Naamán le contó al rey, una esperancita hay, que tal vez ahí hay un profeta de Jehová que me puede decir, vos andá, y tal vez Dios hace el milagro. Otra de las cosas que me salté, que les quería comentar, era de que quizás esta niña, volviendo a la niña, Naamán, como andaba todo vendado y todo cubierto, nadie miraba que él estaba leproso, y la gente lo miraba bien y se le cuadraba. Y allí, pero solo la gente que vivía con él sabía que él estaba lleno de llagas. Y así pasa con nosotros. Nosotros salimos bien chivazos para el trabajo, bien encorbatados, y solo la mujer sabe los grandes léperos que somos en la casa. O bueno, también los hombres sabemos lo lépera que es la mujer también en la casa. Entonces nosotros, Naamán por fuera, chivito, pero la niña, cuando se quitaba las vendas, la niña encontraba la sangre, la pus de la lepra. Y la gente que vive con nosotros es la gente que verdaderamente sabe la lepra que hay, que nosotros pasamos ocultando. Yo le doy gracias al Señor porque yo aquí tengo a mi esposa, y mi esposa supiera si yo vengo aquí a hablar solo casaca en la iglesia, y yo veo de que ella por lo menos me mira con orgullo desde ahí donde está, a saber si a saber qué estará pensando este coco tan mentirosillo que es. No, pero también tengo a Fer aquí. Con Fer paso todo el día trabajando con él también. Bueno, nos pudiéramos ocultar ahí, ¿verdad? Porque yo también sé en lo que él anda. Pero la gente de la casa sabe, ellos saben. Nosotros ahí salimos, ahí de arrogantes, ahí va, bien vestidos a la conquista del mundo. Y solo la mujer sabe que tiene los calcetines rotos. Usted es bien arrogante y los calzoncillos rotos. Pero usted sí vaya sacando pecho. La gente de la casa sabe, conoce nuestras lepras. Entonces, volviendo a la historia, Naamán le cuenta al rey, andá, le dice, andá. Y van de camino, y volviendo al relato del camino a la humildad, al camino a la sanidad de Naamán, miren lo que dice en los versículos, adelantémonos, estoy en el capítulo 5 siempre, en versículo 5, y el rey de Siria le dijo, anda, ve y yo enviaré cartas. Y salió y todo lo que llevó, lo que yo le estaba diciendo, invirtieron en lo que creían que podían encontrar la respuesta a su necesidad. En el versículo 9, donde ya Naamán llega donde el profeta Eliseo, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, miren la forma en que llegó, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Cualquiera se hubiera apantallado, porque miren, nosotros somos bien fáciles de apantallar. Si ustedes solo miran a alguien en un carro bonito, ustedes ya los dejan apantallados. Este hermano tiene bolas, usted no sabe las grandes deudas que tiene el hermano, usted porque lo vio en el carro. Entonces nosotros somos fáciles de impresionar, porque él llegó con sus caballos y llegó con su carro,
Y miren, el profeta, un profeta de la época debe haber dicho: ya la hice, y viene que ore por él, a saber cuánto me va a dejar de ofrenda, de haber dicho un profeta de la época, de esta época. Pero, y Naamán ha de haber dicho: bueno, yo a este lo apantallé, vengo con mis caballos, vengo en mi buen carro, lo más seguro es que nomás yo pite, va a salir el profeta, hey, Naamán viene y me va a orar por mí, me va a poner la mano y con la otra la va a levantar al cielo, te pido que lo sanes. Y él pensaba eso, y eso es lo que nos pasa. Y miren, cuando a nosotros nos pasa eso, es cuando Dios nos da una lección en nuestra arrogancia. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Bueno, ahorita vienen, se va a salir, se va a ir jubilado fulanito de tal. No, el puesto es mío porque yo soy el más capacitado aquí, porque yo soy el mejor. No, aquí el puesto va a ser para mí en la empresa. Lo mismo que le pasó a Naamán. Entonces cuando viene y de repente le dan el puesto al que venía debajo de usted. Un golpe a la arrogancia. Un golpe a la arrogancia. Naamán pensaba que él tenía cualidades, que él perfilaba, que él era digno de ser sanado. Y cuando nosotros nos sentimos tan dignos, estamos pisando un poquito la rayita de la arrogancia. Cuando usted se siente tan digno, es que me tienen que atender bien, es que voy a pedir audiencia con el pastor, esto lo tengo que hablar con el pastor David, esto lo tiene que saber, me han ofendido y esta ofensa que me han causado, el pastor la tiene que saber. ¿Y cuál fue esa ofensa, hermano? Me movieron de puesto a la hora del culto y me dijeron que me corriera para allá. Esto lo tiene que saber. Y así la gente es delicada. Y Naamán pensaba de que iba a pantallar al profeta porque venía en su carro bien lavado, en su caballo bien peinado. Y miren qué es lo que pasa, hermanos. En el versículo 10, entonces Eliseo no salió, hermano, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. En otras palabras, esta puede ser una palabra de Dios para nosotros en esta noche. Le dijo: anda, bañate, le dijo. Dígale a la persona que tiene la par: anda, bañate. Anda, bañate, le dijo. Y se sintió frustrado. La frustración él la cuenta en el versículo 11. Y Naamán se fue enojado porque miren, las personas, olvídense cuando ustedes digan: ese hermano es bien enojado. No es enojado, ese hermano es bien arrogante. Arrogante. Cambien ya eso, cambien su chip ya. Cuando digan: miren, el vecino es bien enojado. No, el vecino es arrogante. Cuando ustedes digan: mi mujer es bien enojada. No, mi mujer es arrogante. Hoy le estoy tirando duro a las mujeres, ¿verdad? No, miren, ese fulano es enojado. No, no es enojado, es que es arrogante porque no se le puede decir nada y porque las cosas se tienen que hacer como él quiere, y si no se hacen como él quiere, se enoja. Y Dios a los enojados y a los arrogantes permite que las cosas nunca salgan como usted quiere, para que usted se mantenga enojado y se dé cuenta que no es la gente la que tiene que cambiar, que no es el entorno el que tiene que cambiar, que no es el país el que tiene que cambiar, que no es su esposo el que tiene que cambiar, es usted el que tiene que cambiar, porque el trato es personal, es con usted, con usted. Entonces, si usted se enoja fácilmente, usted es arrogante. No hay que enojarnos tan rápido. Se enojó y se fue enojado y ha de haber hecho una rabieta ahí, ha de haber dicho ta. ¿Por qué? Me ignoró. Me achicó, miraba, me hizo sentir mal, me hizo sentir poca cosa, me hizo sentir indigno. Tanto yo que le he dado a la nación, tanto yo merezco más reconocimiento, merezco más. Y le dijo: anda, bañate. Y le mandó al criado. Le mandó: mira, anda a decirle, ahí viene este. Lo menospreció. Y ese era el trato del Señor al orgullo de Naamán. Lo menospreció. Y miren el enojo. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí. Él pensaba, él en su creencia, saldrá él luego, es decir, rapidito, nomás me mira, va a salir. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar
y sanará la lepra. Y después sigue diciendo: Abán y Farfar, ríos de Damasco, que eran ríos prácticamente transparentes, el agua cristalina, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y volvió y se fue enojado. ¿Cuántos enojados hay acá? Si usted es enojado, usted es arrogante. Ya no hablemos mentira, abramos nuestro corazón. La Biblia dice que el enojo no es pecado. Enojarse no es pecado. Enojarse no es pecado. Jesús se enojó. En una ocasión entró al templo y vio que estaban comerciando ahí. Y va de comerciar. Y por eso yo siempre le doy el consejo a la gente que está en discipulado: trate de no hacer negocios con la gente de la iglesia. Se lo van a bajar, le digo. No, mentira, no es por eso. No conviene hacer negocio entre nosotros. Nosotros venimos aquí a adorar al Señor. Siempre por negocios mal gestionados hay malos entendidos en la iglesia. Entonces aquí, cuestión de dinero, tratemos de que no haya. Pero volviendo al tema, dice, los que les estaba diciendo, Jesús entra, mira que están gestionando, están comerciando ahí, y Jesús se enojó. Pero el enojo a Jesús no lo llevó a pecar. Entonces, está bien que se enoje. Enojarse no es pecado. El pecado es no controlar el enojo. Y allí es donde dice en Efesios, ¿cómo dice? Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, el problema está cuando usted se enoja y ese enojo lo hace pecar, lo hace hablar mal, lo hace contestar mal. Si usted está enojado, mejor vaya a dormirse mejor. No responda cuando esté enojado. Por responder mal, ha perdido trabajos, ha perdido amistades. Si usted está enojado, mejor calladito. Cuente hasta 1000, hasta 10. Haga ejercicios espirituales, concéntrese, respire profundo, pero no peque. No le diga cosas malas a sus hijos. Cuando usted esté enojado, no les pegue, porque usted va en venganza y no va en corrección, y la corrección debe ser por amor y no por venganza. Entonces, Naamán se va enojado, y lo que queda demostrado es que Naamán era arrogante, era orgulloso por todos sus puestos. ¿Cómo yo, con el grado académico, con el grado militar, con el grado económico que tengo, cómo yo voy a ir al Sigua? Decía Naamán. ¿Cómo yo, con el grado académico que tengo, cómo yo, si yo vivo en la mejor colonia de Santa Ana, la colonia privada, cómo yo me voy a ir a bañar a Panteo? Decía Naamán. Porque el río Jordán era un río lodoso, era así tipo color de horchata, y allí se tenía que ir a bañar, cabal, tipo el río Zarco, no, color horchatoso. Y no hay mejores otros ríos. ¿Por qué no me mandó a mí que me fuera a bañar a termales de Santa Teresa? Y no igual iba a salir limpio. Pues ¿por qué no me mandó a la piscina del Decameron? Y no igual iba a salir limpio. No, lo mandó a un río horchatoso. Ahí te quiero tener, allí. Y miren, yo he vivido esta experiencia en Naamán en carne propia. Cuando yo me hice cristiano, yo quería buscar una iglesia donde la gente pomposa llegara, y la gente ahí finuche parqueara sus carros con interiores de cuero. Y yo visité iglesias grandes y nunca me sentí bien en ellas. Yo quería congregarme en una iglesia donde Dios quisiera. Y cuando vine aquí, la iglesia hoy ha crecido, pero cuando yo vine, la iglesia todavía estaba más chiquita. Me acuerdo que vine al culto de jóvenes y 5 jóvenes eran los que estaban esa vez en el culto. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo aquí? Decía. Y Dios me dijo, porque sos tan arrogante y no te puedes congregar con esta gente. Hay que tener voz de especial para no estar con... Si me acuerdo yo que Darío estaba chiquito cuando yo vine. Me acuerdo, Darío, aquí estaba Darío. Y otros de los que hoy se la pican acá en la iglesia, que se la pican de grandes cueros y de grandes cholcos, estaban cuando vine aquí a la iglesia, y chorreados estaban. Así. Y venimos, y yo vine al culto y yo dije, ¿cómo yo me voy a congregar con estos? ¿Cómo? Dije. Y a Dios tratando conmigo. ¿Y cuál es el problema? Y no el mismo Dios es. Y así pasa con nosotros. Hay gente que no se siente bien aquí porque quiere estar en un templón, ¿verdad? Un templón donde el que predique vas.
los apantalla. Y como nosotros aquí de la grada, de los sillas subimos y predicamos. Y quizás Dios es quien no quiere. Yo sé que muchos están preguntando ¿por qué Dios me tiene en el Emanuel? Quizás Dios te está dando la respuesta esta noche. Quizás Dios te está dando la respuesta. Entonces Naamán se siente frustrado y no hay otros mejores ríos. ¿Por qué me voy a meter yo ahí? Pero como él había avanzado en la humildad, él había escuchado en una ocasión a la niña, y hoy se repite y vuelve a escuchar a un subalterno o a los subalternos. Y miren lo que dice el versículo 13. Mas sus criados, que eran personas que lo querían, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Por eso yo digo que lo querían, porque no le dicen jefe, ni capitán, ni general, sino que Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces Naamán fue curado no solo de la lepra, sino que fue curado de una sola vez del orgullo. ¿Por qué quedó la piel como un niño? Porque los niños no son orgullosos. Usted le hace un menosprecio a un niño y el niño después lo perdona rápido. Los niños no son orgullosos. Nosotros maleamos a los bichos para decirle: ya no le habla a ese. Pero un niño en su estado natural inocente, el niño no es rencoroso, el niño perdona, el niño no es prejuicioso. Por eso todas estas cosas que tienen los niños es al estado en que Dios nos quiere volver a nosotros. 7 veces. Y el número 7 en la Biblia es un número de perfección, de plenitud. ¿Y qué fue lo que pasó? Plenamente se humilló Naamán. Plenamente se humilló. Se humilló a plenitud, no quedó espacio para la arrogancia. Y yo puedo ver a Naamán enojado: y Dios, a meterme a esta piscina chuca, 7 veces. Y entraba. Y 7 veces, a la medida que él se zambullía, el orgullo se iba quebrantando. Otra vez el orgullo se iba quebrantando. Y así es lo que pasa. Miren, a mí Dios ha ocupado tantos medios para quebrar mi orgullo. Yo les he contado reiteradamente, yo me apenaba que mi mamá vendiera tortillas y vendiera pupusas y vendiera yuca con horchata. Yo me avergonzaba, sí se los confieso. Yo venía con problemas de arrogancia y por gusto, de ese arrogante que les conté, porque Naamán sí tenía razones para ser arrogante. No son justificables nunca, pero él tenía razones para luchar pues con la arrogancia. Pero yo no tenía nada. Yo era arrogante por dundo, porque no hay otra forma. Yo me apenaba de mi mamá. Y yo bien recuerdo el día que Dios quebró mi corazón. Me acuerdo, yo estaba estudiando en la universidad y ese día no pude ir. Y a mí lo que me ayudaba era que la hora que mi mamá se quedaba vendiendo, porque ya no alcanzaba para la casa, no teníamos ni para los pasajes. Y ese día mi mamá me comenzó a vender yuca y horchata. Y yo me apené, yo dije yo, qué vergüenza, mis ex compañeros van a ver y qué van a pensar de mí. Y por eso a veces quizás es un error que nosotros pongamos a estudiar a nuestros hijos en colegios o instituciones que no se rodean con gente que son de su mismo nivel social, porque yo me rodeaba con gente de nivel social más alto que yo. Y entonces como yo andaba con ellos, yo pensaba que yo también era de ellos, pero yo no era de ellos. Yo era metido que ya andaba fregando con ellos. Entonces me acuerdo que ese día, ay Dios, dije, mi mamá va a empezar a hacer venta. Y se iba mi mamá para el mercado a comprar su yuca y hacía horchata y vendía, y yo me iba para el colegio. Era orgulloso, pero bien le pedía para los pasajes para irme para la U. Me daba pena, pero bien pedía. Pero ya estaba viniendo a la iglesia, ya empezaba yo a leer la Biblia, a orar y a tener comunión con Dios. Ay, hermano, pero Dios, si tú te metes con Él y Dios empieza a tratar con tu orgullo hasta que te termine. Y Dios todavía está tratando conmigo. Pero en esa ocasión me acuerdo que me enfermé de la gripe, me dio una fuerte gripe y no fui a estudiar. Y me tocó quedarme en la casa y ver a mi mamá vendiendo. Y ese día yo estaba en la sala y mi mamá estaba vendiendo su yuca y su horchatilla. Y yo cuando la vi a mi mamá con una sonrisa vendiéndola, con una sonrisa,
orgullosa de su venta, amable, con un carisma que increíble, con una amabilidad. Yo dije, si aquí el pobre y el reventado y el arrogante soy yo. Y yo me puse a llorar en la sala de mi casa, lloré y salí y le ayudé a vender la horchata a mi mamá y le ayudé a vender la yuca a mi mamá y nos centramos. Y a partir de ese día Dios comenzó y yo viví lo que vivió Naamán. Después mi mamá dijo, bueno, voy a vender pupusas. Dijo, ay Dios, ¿por qué? Y mi mamá me decía, a la casa de mis amigos de la colonia con los que yo había andado molestando en la colonia antes de venir a la iglesia, anda a dejarle las pupusas a la mamá de fulano de tal. Ay. Y yo decía, no, yo tengo que cambiar, esto no es de Dios, decía. Y agarraba las boladas de pupusas y me iba, y ya era delivery, hacía mi trabajo de entrega a domicilio. Pero vino mi mamá y dijo, no, ya sé, hay que aprovechar la plancha, hoy voy a vender tortillas, dice mamá. Ay, no, y más quebrado. Hubo un día que yo dije, no, yo voy a agarrar el huacal de maíz y me voy a ir con mi mamá. Y me fui yo y lo volvería a hacer. Es más, si ustedes venden tortillas, díganme. Hoy gracias a Dios tengo el carro, en el carro los voy a llevar. Pero miren, hagan esos ejercicios. Nosotros venimos y damos consejos teóricos, pero llévenlo a la práctica. Yo te quiero ver un día barriendo tu casa, Chele, lavando los platos. Demuestren de verdad que el orgullo está siendo quebrado. ¿Y cuáles fueron los frutos de que Dios empezara a quebrar mi orgullo? La gente de mi colonia, a los que nunca me hablaban, empezaron a hacerse amigos míos. Los delincuentes de mi colonia me respetaban porque miraban de que yo había hecho cambios en la iglesia. Yo no venía simplemente con mi Biblia los fines de semana y seguía siendo el mismo. Dios empezó a tratar con mi orgullo, empezó a tratar y todavía sigue tratando. Pero el punto es quebrarse ante el Señor. Entonces Naamán se zambulla en la séptima. Miren, yo me identifico a Naamán. Yo digo que ya cuando fui con el maíz, con el volado de maíz, ya era mi séptima vez donde yo me zambullía, y la piel como de un niño. Y dice, no vuelvo a adorar a otro Dios. Lo que separaba a Naamán del milagro y de estar en la presencia de Dios era el orgullo. ¿Cuánta gente aquí en la iglesia no quiere servir? Y ahorita hay tantas oportunidades para servir y no se quieren meter a servir por orgullo. Y dicen, yo no sirvo porque si sirvo me voy a llegar a pelear. Pero el problema no es la gente con la que usted se va a llegar a pelear. El problema es que usted es orgulloso. Por lo menos usted lo está admitiendo y dice, voy a llegar a pelear. Pero el problema es que usted es orgulloso. No hay otro problema. El problema está en el orgullo. El problema de Naamán está en el orgullo. Y fue sanado de su lepra y fue sanado de su orgullo. Entonces, hermanos, termino la enseñanza en esta noche diciéndoles que Dios va a tratar ese horrible pecado de la arrogancia, porque el pecado de la arrogancia no van de la mano con Dios. ¿Por qué las personas cuando hacemos el llamado no reciben al Señor? Por la arrogancia. 5 minutos de humildad y tú te entregarías al Señor y tu vida cambiaría por completo. Humildad, hermanos, humildad, oyentes. Un poquito de reconocer de que no es lo que me está pasando, no es culpa de la gente, sino que está el problema en la arrogancia en la que yo suelo cargar. Pónganse en pie, iglesia, y cierren sus ojitos. Y tengamos un ejercicio de humildad en esta tarde. Ya se pusieron en pie.